¿Cómo están amigos? Muy buenos días. 9 de la mañana con 2 minutos. La actualidad no se detiene, el análisis tampoco. Razones de Estado está cumpliendo 10 años con espacio de opinión y reflexión sobre la contingencia nacional e internacional. A esta hora de la mañana ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, que lo saludamos y le damos la bienvenida en este día miércoles 6 de mayo del 2026. Buenos días, don Percival Madero. Adelante, por favor. Buenos días, Dagra, gusto saludarte. El saludo cordial y afectuoso de siempre para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, en este día donde se empiezan ya a calentar los motores en el Congreso, pidiendo, digamos, una serie de antecedentes, iniciativas, ideas, para poder echar a andar esto que el presidente Kass le ha llamado el plan de contingencia, el plan para reprogramar nuestra economía. Y es eso lo que ha pasado en este día, en estos días, estas últimas horas, producto que esto ya entró al Congreso, probablemente esté en condiciones de ser votado en su primera parte, o sea, la idea de legislar, y sobre todo porque ha entrado en juego algo que es importante y que tenemos que detenernos a pensar. Y tiene que ver con esto del Consejo Fiscal Autónomo, que es un organismo, como su nombre lo indica, autónomo, y que tiene como, y que fue creado más bien en la perspectiva de que la política, la dirigencia política, el Parlamento, particularmente y otras instituciones del país, eh, tuvieran en una mirada que no dependiera políticamente del gobierno de turno, por eso es un hombre autónomo, ¿ya? Eh, emite una serie de disposiciones, de ideas y de adelantamiento a lo que podría ocurrir eh, frente a alguna iniciativa del Ejecutivo. Y otras, sin duda, digamos. Y otras que tienen que ver con el punto digamos, un consejo, como su nombre indica, Consejo Fiscal Autónomo, es decir, se preocupa de temas del fisco, ¿ya? Y que es autónomo, o sea, no le tiene que rendir pleitesía a nadie. Y eso es muy importante, porque aquí, a mi juicio, distinguidos auditores, empieza digamos, a asumirse de que este plan de reconstrucción de CAS va a tener varias vallas y va a tener varias circunstancias políticas a la cual va a tener que enfrentarse, sin ninguna duda, porque esto es un asunto que va al Congreso y ahí se discute. El Consejo Fiscal Autónomo es un organismo creado el año 2019, ¿ya? Y yo creo que acá esto reemplazó al Consejo Fiscal Asesor que había, es difícil acordarse de todas estas cosas, pero este consejo es de carácter técnico, ¿ya? Y consultivo, ¿ya? Y se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, que justamente es el que ha asumido la conducción de este plan de reconstrucción del presidente Castro. Ahora, este consejo está integrado por 5 miembros, eh, con un acuerdo previo del Senado, para que se entienda que hay ahí una mirada política dentro de su autonomía. Y sus miembros son expertos, con gran prestigio profesional y académico en materias fiscales. Ahora bien, esos consejeros duran 5 años en sus cargos y pueden ser elegidos por un nuevo periodo consecutivo y son renovados parcialmente. Lo importante que tiene esto, más allá de lo como está integrado, es que establece criterios generales para la cual fue formado para justamente cuando hubiera que hacer algún tipo de política pública, ellos intervinieran para que dijeran cuáles, desde una perspectiva totalmente autónoma, podrían ser los pros y contras de ello. Ahora bien, este Consejo Fiscal Autónomo tiene por objeto
contribuir a un manejo responsable de la política fiscal del gobierno. Y eso es importante. Porque la verdad es que si bien es cierto fue creado hace un tiempo, del 2013, o sea, esto recién tiene un poquito más de 10 años, la idea es que siempre esté siendo consultado porque obviamente estamos en una mirada de un país muy cercano al fracaso. Y yo creo que esto hay que insistirlo una y otra vez, porque muchos piensan que esto está bien, que la conducción política de las últimas décadas ha sido interesante, buena, y que nos tiene con el mejor per cápita de América Latina. Es verdad. Pero hay señales que tienen que ser puestas en duda siempre para que un organismo como este, el Consejo Fiscal Autónomo, emita alguna opinión que sirva para los intereses de la República. Y por eso fue creado. Porque en definitiva, aquí el Consejo, entre otras cosas, tiene que evaluar y monitorear el cumplimiento de las reglas fiscales vigentes. Y manifestar su opinión sobre eventuales desviaciones del cumplimiento de las metas establecidas o cómo mitigarlas. Y eso, distinguidos auditores, es un tema que nos da cierta certeza en lo que se va a hacer o lo que se busca hacer para recomponer el rumbo de la economía y del crecimiento de nuestro país. Es absolutamente necesario, yo diría que vital, que se conozcan sus argumentos. Ahora bien, este Consejo Fiscal Autónomo ayer emitió una serie de opiniones respecto del plan de reconstrucción del presidente Kast, y ha hecho ver algunas cuestiones que aparentemente aparecen como dicotómicas. Es decir, que no todas, así como están planteadas, van a producir los efectos que se espera con esa ley de reconstrucción. Y eso es importante. A mi juicio, porque si estamos frente a una situación que está generando un problema o una marcada, tendencia a que ha sido la ciudadanía la que entendió por la vía de las elecciones, de la democracia, que obviamente existen situaciones por todos vistas de que nuestro país no está mejor, que no crece. El Consejo Fiscal Autónomo, a mi juicio, debe asumir el interés de crecer. Y que creo que su opinión está haciéndolo. Fue bastante notoria su participación en el gobierno anterior de Boric, cuando desaconsejó un montón de medidas que, aunque no fueron escuchadas, ojo, igual puso sus puntos sobre las guías para decir esto no está bien. Y creo que hoy día, en la situación en que nos encontramos como país, en que caminamos, aunque no lo percibimos, caminamos a ser un país fracasado, un país fallido. ¿Por qué? ¿Por qué caminamos hacia ese mundo de país fracasado? Porque finalmente nuestras élites políticas, particularmente ellas, no han sido capaces de advertir la circunstancia global de nuestro país y lo que significa como pecado mortal no tener puestos los ojos en el crecimiento. Y eso, distinguidos auditores, es lo que nos tiene en un acento de país bastante debilitado. Porque gastamos mucho más de lo que producimos. Y cualquiera persona, cualquiera familia, cualquiera, ente que gaste más de lo que produce, es obviamente que va a la pobreza. Por supuesto que va a quebrar. Y si esto no tiene un control o vuelve a su centro de ciertos criterios que nos obliguen, este Consejo Fiscal Autónomo marca un papel muy importante en advertir algunas medidas
para justamente mejorar, porque entre las medidas y entre los objetivos de este Consejo Fiscal Autónomo no está el ser más pobre, está en cómo usamos mejor nuestros recursos. Y eso tiene una derivada y pudiese entenderse como usando mejor nuestros recursos es para que no gastemos más de lo que producimos. Y eso es lo que pasa en Chile, como pasaría en su casa, distinguida señora, distinguido señor que me está escuchando. Si usted gasta más de lo que produce, más de lo que ingresa a su familia, obviamente va a quebrar. Claro, tendrá que buscarse otros trabajos, otras situaciones para poder sostener ese crecimiento, esa mejoría en su casa, pero a título de deuda, no a título de ahorro o de crecimiento. En los países pasa exactamente lo mismo. Entonces acá, distinguidos auditores y televidentes, esto que ha marcado ayer el Consejo Fiscal Autónomo respecto a hacer algunas observaciones al plan de reconstrucción de CAS, obviamente tiene que llevarnos a una idea distinta. Algunos se aprovecharán, la política es así, nosotros sabemos que la política está hecha en muchos casos de puras pequeñeces, ¿ya? El punto está en que acá tenemos que, ojalá algún día, convencer a aquellos que ven el crecimiento como una cosa superflua, como una cosa que se arregla después, no importa que nos endeudemos, total, todos vamos a ser más pobres, y esa es la gracia, ser más pobres. Entonces, ese es un tema que es parte de lo que yo siempre he señalado acá con ustedes, distinguidos auditores, acá en Razones de Estado, de que es una situación que a nosotros nos aflige, porque no existe mucha conciencia respecto del endeudamiento y del bajo crecimiento o del nulo crecimiento que tiene nuestro país, no para ahora, no para el hoy, ni para el mañana, es para el pasado mañana. Es decir, cuando tengamos que asumir y tomarnos la cabeza a dos manos del por qué no hicimos los esfuerzos que había que hacer y por qué algunas instancias políticas se opusieron a crecer. Y ese es el punto. No es cómo crecemos, sino que quienes se oponen a crecer. Y ahí, obviamente, tenemos dos grandes, lineamientos, dos grandes faros que iluminan ese mundo de cómo no crecer. Y eso tenemos que verlo con atención. Obviamente, los fracasos del marxismo por no crecer significó que se diluyera totalmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, hace un poquito más de 30 años. Y por eso se les cayó el muro de Berlín. Y por eso que sus ideologías, la marxista, particularmente la marxista-leninista, solo produce pobreza. ¿Y quiénes las encarnan en Chile? Bueno, particularmente el Partido Comunista, el Frente Amplio y sectores del Partido Socialista, que ven en esto, en la falta de crecimiento, en el crecer, en entregar más herramientas para generar cuadros, empresariales poderosos, porque están dando trabajo y no dependen tanto más del Estado. El Consejo Fiscal Autónomo tiene una mirada técnica, que aunque han sido elegidos o refrendados por el Congreso, por el Senado, tienen la obligación, y en eso lo hacen muy bien. Es bueno que el Consejo Fiscal Autónomo le diga al plan de reconstrucción de CAS, mire, esto que está proponiendo podría traer estos problemas, pero ellos no dicen si votar a favor o no. Solamente presentan la dificultad o la fortaleza que tengan. No podemos olvidarnos que este Consejo Fiscal Autónomo igual respaldó la creación de la pensión garantizada universal. Sabiendo, ojo con esto que voy a decir, sabiendo que no íbamos a crecer a los ritmos que aseguraran para los próximos años el pago de la pensión garantizada universal. Aquí en Razones de Estado lo dijimos en su momento. Es decir, se supone que todos estamos haciendo algo porque queremos crecer, porque sin crecimiento el pago de la pensión garantizada universal es un fuego artificial, es humo. Ahora se están pagando, mañana no sabemos, a menos que nos sigamos endeudando, a menos que sigamos siendo más pobres. Y eso, claramente, hoy día que la política
a propósito de este programa de reconstrucción, de este programa de emergencia que presenta el presidente Kast, están todas hoy día pensando en eso, porque esto tiene suma urgencia, hay que aprobarlo luego. Hoy día en la Cámara de Diputados y en el Senado van a ser atendidos en las opiniones muchos ex ministros de Hacienda, que son importantes también para que den su opinión respecto a esto, pero aquí hay que despejar lo que es la paja del trigo. Por eso que acá, distinguidos auditores, también es importante que veamos o observemos, analicemos todo lo que esto puede traer consigo, en términos de que acá hay una mirada, una disposición, yo creo que no a bajarle el pelo a lo que se plantea como plan de reconstrucción, porque eso es necesario. ¿Ya? O sea, y es tan necesario que sea así el plan de reconstrucción, como quieran llamarlo, o sea, poner los objetivos del país en el crecimiento. Y eso, ustedes no me lo van a creer, pero a muchos les da tirre. Se incomodan, se le aprietan sus esfínteres. Porque el crecimiento para ellos significa dejar poder. O sea, dejar de ir el poder. El poder es tal en tanto lo concentra el Estado. Porque ahí podemos meter gente, pagarle a operadores políticos aunque no trabajen. Es para que nos cuiden el rebaño, ¿ya? Y podamos ser reelectos. Esa es la función. En la mayoría de los casos hay, diría yo, empleados públicos ejemplares. No hay que meterlos todos al mismo bollo, porque sería totalmente injusto. Pero sin duda acá hay un manejo perverso de lo que significa generar pobreza. Y se genera pobreza no creciendo. Por eso a algunos no les importa crecer. Y eso es. El objetivo no es generar trabajo productivo, es generar trabajo improductivo. Es el que se hace desde el Estado. ¿Por qué? Porque los funcionarios del Estado, en su enorme mayoría, en general las instituciones públicas, en su gran mayoría, viven de los impuestos que pagan los que trabajan en el aparato privado. Y a algunos no les gusta que se diga así porque incluso podría parecer hasta soez. Pero cuando uno saca las cifras, suma y resta, los que saben, hay algunos que no saben sumar y restar. Dicen, no, echémonos para adelante, no, la carga se arregla, en algún momento arreglamos la carga. Y eso es de una irresponsabilidad en la cual estamos viviendo hace mucho tiempo, porque nuestra clase política es muy débil intelectualmente. No entienden esto. Y ahora que hay un cambio, que la ciudadanía advierte que esta cuestión va a peor y le da la oportunidad, vía democracia, a otro tipo de gobierno, a otras miradas, esta nueva mirada tiene que ser bien hecha. Porque si no es bien hecha, obviamente los agoreros del crecimiento van a volver a tomar su impulso para vendernos otra pomada. Y una pomada tal vez más elaborada. Porque no hay pomadas que sirvan si vienen desde el marxismo. Claramente, o sea, es una cuestión, es un hecho de la causa, es un hecho real. Nadie está acá buscando decir, ¿sabes qué? Porque por un antimarxismo, por decirlo así, enfocado en cuestiones nimias. Pero aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay como una cofradía que el propio Estado financia para que no crezcamos. Y eso, a los ojos de muchos chilenos, todavía está pendiente. Si no, debiéramos preguntarle a ese 41% que votó por la candidata comunista, Jara, para el nuevo gobierno, si acaso entienden esto. Y si acaso creen por un momento que el Partido Comunista va a traernos crecimiento. El Frente Amplio o sectores más marxistas dentro del propio socialismo democrático.
Y esto es lo que tenemos que prever. Porque en definitiva este es un paso, no es un paso menor dentro de lo que está buscando. ¿Irá a tener éxito? Bueno, si se trata de crecimiento, ojalá que tenga éxito. Los pasos que se van a dar para buscar ese crecimiento, ¿son los adecuados? Bueno, discutámoslo. Y el Consejo Fiscal Autónomo ya está diciendo cuestiones que hay que observar. Guste o no. Porque en definitiva es una opinión responsable. Ahí no van personas que llegan a esos lugares por apoyo popular. Y no es que el apoyo popular legitime, porque si el apoyo popular legitimara, o sea, legitima las elecciones, pero a quien legitima como autoridad, muchas veces el electorado se equivoca. Y se equivoca porque creen, les cuentan, o por la falta de información que tienen, o por tal vez una ignorancia generalizada, que finalmente no entienden, más bien sienten. ¿Ya? Cuidado con esto que estoy diciendo porque es importante. En la política se vota por lo que se siente, ¿ya? Porque la votación es una cosa de sentimientos, no es una cosa de razón. Pero cuando usted ve que al no crecer no va a generar o no está generando más de 925.000 chilenos y chilenas que no tienen hoy día trabajo, uno tiene que preguntarse el menos por ellos, pues. ¿Lo vamos a seguir teniendo sin trabajo eternamente? ¿No vamos a crecer nada? ¿O para dónde vemos dónde crecer? Entonces, ahí es donde falta cierta brillantez, que tampoco es tanta, para decir qué tenemos que hacer para crecer. Y eso obviamente apunta a que desde el Estado no se puede crecer. Eso es una cosa básica. Desde el Estado nunca se ha crecido, porque el Estado profita de los impuestos, de los pagos que hacen los que trabajan. Y como no tenemos todo eso muy claro, como es lo mismo, ¿ya? No se tiene a mi juicio, la visión de poder entender lo macro de este asunto. Lo que viene a hacer el Consejo Fiscal Autónomo es absolutamente necesario. Es una opinión real, una opinión interesante que hay que entender. Porque en el fondo es, a ver, vamos a hacer unos cambios, tal vez en impuestos, etcétera. Esos impuestos, ¿cómo se van a recuperar? ¿De dónde más los vamos a sacar si no se obtienen? Solo del crecimiento, pero ¿cómo vamos a crecer? ¿Bajo qué premisa? ¿Bajo qué circunstancias? Se va a crecer entregándole, por ejemplo, ¿ya? Certeza jurídica a las inversiones que vengan desde afuera, porque acá en Chile, querámoslo o no, y eso es lo que muchos entienden, los ricos de Chile, entre comillas, ¿ya? Que son bastante pobres en comparación con los verdaderos ricos del mundo. O sea, oiga, aquí hay fortuna que nosotros la llamamos importante, pero en el mercado, en la bolsa de valores de, no sé, pues, de Brasil o de Hong Kong, ¿ya? Hay ricos de verdad. Aquí los ricos que le llaman son personas que en general pagan sus impuestos. Hay que buscar también detener lo que es evasión y elusión. Obviamente ahí hay un temazo, eso hay que hacerlo, sin ninguna duda. Pero por sobre todo entender que hay miradas, distinguidos auditores y televidentes, que nosotros tenemos que sopesar bastante más y despejar, como señalaba recién, la paja del trigo, despejar la chimuchina. Porque en definitiva hay mucha chimuchina, mucha voz inconducente. A los medios de comunicación se centran algunos parlamentarios que honestamente cuando uno los revisa y los ojea un poco, o sea, la verdad, y con todo cariño para ellos, que conozco a varios, no dan el ancho para esto. Si que tengan apoyo popular no garantiza que sean hábiles intelectuales para solucionar el problema, pueden ser hábiles para poder vender bien la pomada, para ser elegidos. Pero de ahí a que sean personas que puedan aportar, oiga, son contados
con los dedos de una mano los que pueden aportar de verdad. A muchos les duele esto, ¿eh? Incluso me han dicho que lo consideran hasta una falta de respeto. ¿Y saben qué? No me importa lo que piensen, porque yo no estoy acá para servirle ni sonreírle a ellos. Yo estoy acá para otra cosa hace 10 años. Y esa es la función social de nuestro medio de comunicación, particularmente de este programa Razones de Estado. Es decirle que claramente acá hay situaciones que nosotros tenemos que advertir, y nosotros los electores, por lo general, porque no vivimos informándonos todo el día. Lo que yo hago para ustedes acá me quita o invierte 4 o 5 horas diarias de lectura para saber lo que vengo a decirles. Pero mi afán, mi compromiso de este programa es más bien que usted esté con una mirada distinta a lo que está pasando, particularmente lo que ayer ocurrió con el Consejo Fiscal Autónomo, que señala, dicta, determina y orienta respecto a cómo podrían hacerse mejor cosas, advirtiendo eventuales posibles errores en lo que se está proponiendo para hacer de este país un valor más de crecimiento. Un tema sin duda, distinguidos auditores y televidentes, que nos puede tener hablando muchas horas respecto a esto. He tratado de resumir en lo que ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo para que se entienda de su validez en entregarnos iniciativas, ideas, pensamientos, orientaciones que apunten a entender mejor cómo finalmente lo hacemos para que nos conduzcamos por un camino de crecimiento. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando nuestro programa de hoy, miércoles 6 de mayo. Quiero invitarlos a mañana, de nuevo, a eso de las 9, un poquito después, para que podamos seguir conversando de otros temas de interés, que claro, hay muchos que van quedando afuera, pero hay otros que seguramente van a marcar la pauta y van a marcar el interés de la ciudadanía, como ha ocurrido hoy día con esta mirada que ha hecho ayer el Consejo Fiscal Autónomo. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político para la jornada del día de hoy. Hablamos de don Percival Madero. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva, Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Que tengan una excelente jornada y continúen en nuestra programación. A las 10 de la mañana ya llega Madero en Casa, su matinal. Buenos días.